Hola, mi nombre es María Fernanda Romero Zabaleta. Soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en este video comparto contigo una entrevista de reflexión sobre el quehacer docente aplicada por mi persona con la ayuda y participación de la docente de inglés Natalia Mesa. Esta entrevista fue aplicada el día sábado 15 de mayo del año 2021 para el curso de didáctica. Buenas tardes, Natalia, bienvenida. De verdad que estamos muy agradecidos. Nosotros, el grupo 12 del curso de didáctica, estamos muy agradecidos por tu presencia en este espacio de reflexión y pues nos encantaría que tú te presentaras y nos hables acerca de ti. Con mucho gusto. Bueno, saludos. Mi nombre es Natalia Mesa, tengo 21 años, soy estudiante de noveno semestre de negocios internacionales, pero también ocupo la posición de docente de inglés de noveno a undécimo en un colegio privado llamado Fundación Oasis de Esperanza o Institución Educativa Cristiana Oasis de Esperanza. Soy una docente que fervientemente cree de que el inglés es una de las materias más que debemos promover bastante en las aulas, ya que es una de las lenguas que nos permite no solamente abarcar bastantes oportunidades en el mercado laboral y en otras áreas de nuestra vida, sino que también tenemos que fomentar como docentes de inglés esa pasión por aprender un nuevo idioma de forma creativa, de forma divertida, a fin de que algo que no estamos acostumbrados a hacer pueda ser aún más fácil de aprender. Así es. Muchas gracias, Natalia. Cuéntanos, entonces ya tú nos hablaste de que cómo creen ustedes, cierto, que debe ser la enseñanza del inglés. Y pues, ¿cuál es tu principal motivación? ¿Por qué decidiste ser tu docente de inglés? Bueno, mi principal motivación para ser docente de inglés fue que desde mi perspectiva y mi experiencia como estudiante en el colegio y en la universidad hubo varias cosas que no me gustaban de mis profesores. Había muchas metodologías que no eran correctas, había muchas formas de enseñar que había muchas dudas y no aclaraban en realidad o no nos enseñaban de forma práctica el tema. Entonces eso hacía que pues por lo menos yo siempre tuve como o sea, mucha pasión por el idioma y me tocó aprender por mí misma. Pero otros compañeros que tal vez no les era muy fácil conocer del tema o se les era más difícil, se quedaban en una mentira que estaban creando, una creencia limitante de que no eran buenos en el inglés y que nunca iban a aprender. Entonces esas cosas que yo misma vi, que yo misma experimenté, quería cambiar y hacer de una clase de inglés algo interactivo para quitar todas esas mentiras que a lo largo del tiempo nos empezamos a creer de que no somos buenos para el inglés. Así es, de verdad que me siento muy identificada con lo que acabas de decir, porque yo tuve una experiencia bastante similar. Cuando yo estudiaba en primaria, tenía un profesor que era muy estricto. Él era, si hablas español en clase, te ponía cero. Y yo decía, pero ¿de qué ese cero de qué le sirve tanto? Pero así era. Pero cuando yo llegué a bachillerato, me encontré con un profesor. Yo había aprendido inglés a la fuerza, había aprendido fórmulas, había aprendido, o sea, siempre gramática, reglas, siempre reglas. Y cuando llego yo a bachillerato, me encuentro con un profesor que es bastante motivador, o sea, él todo el tiempo estaba buscando formas nuevas de enseñarnos y a mí eso de verdad que me levantó el ánimo completamente. Sí, definitivamente. Ahora, Natalia, mira, muchas personas están de acuerdo, ¿cierto? Cuando se afirma que el papel de un docente es muy importante en la sociedad, ¿cierto? Pero, ¿cuál dirías tú, con tus propias palabras, cómo definirías ese papel, esa labor que hace el docente en la sociedad? Bueno, yo considero que como un rol docente, un docente no solo enseña una cátedra, ya sea matemáticas, inglés, naturales, no solamente enseña o promueve el conocimiento, sino que también es como un ente que enseña de manera integral, no solamente te enseña el conocimiento, sino también conductas, valores, también principios, y ese es el rol principal como el docente, el inspirar y el creer en otras personas para que esas personas
en el futuro puedan hacer el cambio. Entonces yo creo que el docente, en cualquiera que sea el área en que se desempeñe, ya sea en preescolar, primaria, bachillerato, universidad, cualquiera que sea el rol la etapa que impacte en la gente, siempre tiene como obligación, y sería excelente que todos los docentes fueran así, de que promovieran el crecimiento integral en cada uno de sus estudiantes. Es muy cierto, esa labor supera, o sea, mucho más allá de solamente un currículum, lo que muchas personas piensan en la preparación, pero cierto que sí hay cosas que son importantes, ¿no? Hoy en día en la institución, todas las instituciones, ¿cierto? Se preocupan porque ese docente o ese especialista que educa o esa persona cumpla con ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuál piensas tú que son esos requisitos? Bueno, yo creo que los requisitos se pueden ver como de dos perspectivas, de la parte ya pues metodológica, de las habilidades duras, que también conocemos ese término bastante, y las habilidades blandas. Yo creo que esas dos habilidades tienen que ser fundamentales dentro de un profesor o de un docente. Dentro de las habilidades duras, creo que debe ser una persona que obviamente conozca la metodología, de que obviamente los estudiantes no tienen la misma forma de enseñar y que tiene que buscar metodologías prácticas durante su currículo y durante sus clases que puedan ser propicias para cada tipo de aprendizaje. Otra habilidad dura que considero que es importante, pues obviamente conocer todo el parámetro de los logros, de cómo se lleva desde un conocimiento nulo o escaso a un conocimiento propicio dentro de los logros que se determinan para cada nivel, ¿verdad? Ya sea el nivel que se está hablando. Y dentro de las habilidades blandas, creo que debe ser una persona que esté abierta al cambio. Y creo que esto lo podemos ver bastante de lo que pasó el año pasado y este año, de que de un día para otro nos tocó irnos a la virtualidad, y el que no estaba o el que no era muy, muy dispuesto al cambio se estrelló contra la pared o se le dificultó un poco más el tema. Entonces creo que como docentes o como personas también debemos ser personas que estén siempre dispuestas al cambio, ya sea no solo con este términos que ya conocemos, como que pasamos de las clases de calificar tareas, exámenes a papel, a hacer documentos de Google, a hacer clases interactivas, diapositivas, etcétera. Otra habilidad blanda que considero que debe tener todo docente es la capacidad de inspirar y de promover, sí, como el promover las capacidades en sus estudiantes, es decir, que no sea un docente que diga no puedes o solamente de esta forma puedes aprender, sino que, pues, que sea una persona, como tú decías al principio, que incentive, que motive, que busque diferentes formas de enseñar, que inspire a sus estudiantes, que los anime a estudiar más, que disfruten incluso la clase. Entonces, creo que esas son habilidades que debemos tener en cuenta, y que sea de verdad una persona otra habilidad blanda, que es una persona con un corazón enseñable, que pues nadie se las sabe todas. Por lo menos yo solo llevo 2 años de enseñanza, de dar clases, pero otras personas que llevan aún más años y siguen en la misma parámetro, en las mismas metodologías. Y es tiempo pues de innovar, de promover, no es que estén mal, pero también es necesario entender que nuestros estudiantes de hoy en día están cambiando, y las formas de enseñar también cambian. Entonces tenemos que amoldarnos de cierta forma a eso, y ser personas enseñables, de que no me las sé todas, y estar dispuestos a aprender, ya sea alguna herramienta o incluso algo que no sabía dentro de la enseñanza, que alguien me pueda enseñar. Así es. Y bueno, tú lo acabas de mencionar, ¿cierto? En tiempos anteriores hay muchos docentes que se han quedado en eso, ¿no? De que es el conocimiento y la transmisión de conocimiento y solo esa parte, y es como transponer conocimiento de mí hacia al alumno. Pero hay muchos otros docentes que han avanzado y han hecho como la reflexión pedagógica, ¿cierto? De acuerdo a qué finalidades tiene la educación hoy en día, que ya es muy distinta a como lo era anteriormente. Entonces, ¿tú cómo nos dirías, Natalia, con tus palabras, cuáles son esas finalidades o cuáles son esas intenciones de la educación contemporánea? Bueno, finalidades de la educación contemporánea, pues creo que de la forma de enseñar o el conocimiento que queremos cultivar.
Lo que queremos cultivar, exacto. Porque es cierto que nosotros consideramos que una institución educativa debe formar, ¿cierto?, a nuestros chicos, los más jóvenes, pero incluso muchas veces a los más adultos para el hoy, para la vida de hoy, ¿cierto? Así es. Bueno, cosas que queremos cultivar en la educación contemporánea, creo que podría ser, bueno, sí, creo que la parte de las tecnologías de las TICs, ¿verdad? Pues manejar diferentes herramientas que nos ayuden a mejorar el conocimiento, que como te decía, que estábamos hablando de que pues antes era todo papel y hoja, lápiz, planas y así todo a la mano, pero creo que ahora como ha avanzado también el mundo y nuestro mundo actual está lleno de muchas herramientas virtuales que podemos utilizar y no tienen que ser extravagantes, incluso el Zoom es una herramienta que todo el mundo está utilizando, el Teams, el Classroom, el correo, el WhatsApp, todas esas tecnologías que ahora se nos han brindado y mejoran de cierta forma la enseñanza. Entonces queremos cultivar la utilización de las TICs dentro del aula de clases, ya sea presencial o virtual, que esto no solo se quede dentro de esta manera de que cada uno esté en sus casas y den clases, sino que aun cuando volvamos a la parte presencial podamos mantener esas herramientas TIC y mejorar el conocimiento de esa forma, porque también diferentes metodologías ayudan a que el conocimiento se quede como más o nos ayudan a ser más práctico de cierta forma e enseñar de mejor manera. Excelente, Natalia. Bueno, ahora, dentro de esa formación, ¿cierto?, del docente y de acuerdo a las intenciones que nosotros consideramos que tiene la educación hoy, algo como que se mira como muy importante dentro del conocimiento básico, ¿cierto? De un profesor, de alguien que va a impartir una clase, siempre se habla de planeaciones, ¿cierto? Hacemos planeaciones curriculares, planeaciones de un periodo, planeaciones, pero entonces en el docente como que del parte de la planeación de su clase, ¿cierto? ¿Qué pasos nos podrías tú mencionar para planear una clase efectiva, una clase que tú digas, esta es la clase? Me gusta esa pregunta porque de hecho fue una de las metodologías que me tocó aprender, ¿verdad? Entonces, no estaba muy familiarizada con eso de las planeaciones, pero hasta que lo aprendí en el transcurso pude como que identificar lo que me comentas. Bueno, pues lo primero, el primer paso que creo que es fundamental es reconocer cuál va a ser el tema que vamos a dar, ¿verdad? Así de sencillo, cuál es el conocimiento que vamos a transmitir, cuál es el tema, si es el verbo to be, el presente, el pasado, etcétera. Entonces, determinar cuál es el tema. Yo personalmente utilizo diferentes metodologías para enseñar. Entonces, si yo, por ejemplo, identifiqué que mi tema va a ser el segundo condicional. Entonces, ese segundo condicional, yo qué habilidades puedo promover para enseñar, teniendo en cuenta que está la lectura, la escritura, la conversación, la escritura y me falta uno, y la escucha. Entonces, ¿cuál de esas 5 habilidades con el tema del segundo condicional yo puedo promover? Entonces, por ese lado. Es muy importante tener una programación. Yo generalmente solía programar mis clases de forma semanal, pero de cierta forma limita como el conocimiento, solamente esa semana, esos 2 días o esos 3 días que tengo de clase. Entonces, hasta que no cumpla eso, no sé qué voy a hacer a lo siguiente. Entonces, yo considero que una de las cosas que hay que tener en cuenta dentro de las planeaciones es por lo menos planear un mes. Eh, puede que algunas cosas no se lleguen a ejecutar porque siempre que el día cívico, que no sé qué cosa, que aquello, entonces ahora, hoy en día pasan muchas cosas, pero eso nos ayuda a enfocarnos un poco más a dónde quiero llevar yo ese tema y poder implantarlo en mis estudiantes. Entonces, después de que yo ya determino el tema y ya identifico cuáles habilidades yo puedo utilizar, digamos que en el segundo condicional puedo utilizar conversación, puedo producir conversación en mis estudiantes, puedo producir lectura que hable de ese tema, una lectura que hable de muchas posibilidades, puedo también hablar pues ya de la parte práctica de explicarles el tema y esas habilidades, ¿cómo las voy a llevar a cabo ahora? Entonces, ya después de haber identificado el tema, las habilidades,
vamos a identificar qué herramientas yo puedo utilizar para llevarlas a cabo. Si una aplicación en Quizzes, un formulario, o hacer una actividad en clases, una conversación, o hacer una actividad en el libro de inglés. Entonces ya identifico eso. Después de que yo haya llevado cuáles son esas habilidades y cuáles son esas actividades que se deben llevar a cabo para poder implantar ese conocimiento en mis estudiantes, ahora yo voy a organizarlo en los días. Entonces la primera semana voy a utilizar la explicación, ¿verdad? Que es lo básico, explicar el tema y hacer un ejercicio. La segunda semana, la conversación y la exposición. La tercera semana, el quiz y el quiz de spelling y el quiz de lectura. Y así nos vamos desglosando el tema a terminar en una planeación de un mes con todas las herramientas utilizadas de las TIC e incluso innovación dentro del aula. Wow, me encantó. O sea, tú diste una explicación muy, muy buena. De verdad, tenemos una guía muy, muy buena. Y de estos pasos que tú has mencionado, ¿crees que hay uno que sea más importante o no sé si tengas alguna opinión que darnos acerca de algo que tú has notado de pronto que los docentes piensan que es que hay un paso que es muy importante que yo nunca me puedo saltar? Podría saltarme el resto, pero este no. ¿O piensas que es que todos son importantes, bueno, todos forman parte de un todo, ¿cierto? Pero, ¿qué piensas tú respecto a eso? Bueno, pues yo considero que el más importante es el más básico, que es la explicación. Si nos volamos la explicación del tema y entender de qué trata la explicación. A veces queremos que la explicación es solamente estar en el tablero, escribir, escribir, escribir y que los chicos escriban y ya con eso explicamos. O hacer diapositivas, mandarlas al correo y ya con eso está la explicación. Y creo que la explicación, de hecho, es la parte más importante dentro de esa planeación, porque obviamente con esa explicación es que los chicos van a poder hacer el resto de las actividades que tú estás asignando, las tareas, los talleres. Y si eso no se cumple de forma correcta, vemos entonces que la mayoría del curso perdió la materia, la mayoría del curso le fue mal en el examen. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y es que desde el primer paso, que es la explicación, que es lo básico, no se hizo de forma óptima. Entonces yo considero que la explicación tiene que ser lo más importante, identificar cómo lo vas a explicar, que no sea algo monótono ni aburrido, sino que pueda permitir que los chicos estén pendientes y no solamente explicarlo del docente a estudiante, sino también estudiante a docente, es decir, preguntar cada ratico cómo vamos, ahora me puedes explicar lo que acabo de decir con tus propias palabras y así también generamos conocimiento propio y también la explicación con un espacio de preguntas y respuestas, porque una vez dice, no, yo expliqué la clase y listo, todo el mundo desconecte, o todo el mundo quedó excelente, ahora vamos a hacer el taller, pero no sabemos si puede que algún estudiante quedó con una duda que no entendió y como no abrimos ese espacio en la explicación, se quedan esas dudas hasta llegar a la tarea, hasta llegar al examen y vemos los resultados a final de las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, para mí la explicación es la forma es lo más importante y no solamente el hecho de hacer la explicación, sino cómo lo vamos a hacer. Así es, Natalia, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿cierto? Porque a veces, quizás nosotros como docentes en formación, estamos muy preocupados por hacer las cosas, seguir los pasos, seguir las reglas, seguir la metodología, seguir todo, que no se nos escape nada, pero y el conocimiento que adquiere el estudiante dónde está la prueba, cómo estoy yo seguro de que le está aprendiendo realmente. Y yo creo que tú me has dado una muy buena respuesta a eso, o sea, no solamente de acuerdo a la planeación, sino también a eso, a tener en cuenta siempre que el estudiante de verdad adquiera ese conocimiento. Y bueno, de acuerdo a tu experiencia, ¿crees que existen diferencias puntuales al planear una clase para un nivel o una edad, alumnos distintos, ¿cierto? Sí, yo considero que es algo súper importante. Bueno, por lo menos yo me manejo o mi ambiente es ya en la media, ¿verdad? De noveno a undécimo. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de comparar con mis compañeros que también dan clases de inglés, obviamente la metodología es diferente. Se planean pues prácticamente las clases, que son una explicación, eso sí, está igual, los talleres, las tareas, todo es igual, a excepción de la manera en que lo hacemos, ¿verdad?
por lo menos un chiquitico de preescolar, tienes que ser muy didáctico, muy visual, de hacer muñequitos, de hacer incluso muñequitos manuales para que ellos puedan entender mucho mejor. En primaria muchos juegos que puedan hacerlo muy práctico. Y bueno, en bachillerato, igual yo sigo manejando el tema de los juegos, pero obviamente ya es algo más, un poquito más diferente, ya no va a ser como un juego para divertirnos solamente, sino también para generar como que, bueno, ahora de ese juego, ¿qué fue lo que tú identificaste que estuvo mal dentro de la oración? ¿Por qué? Entonces generar el por qué de las situaciones y de que cada actividad que se realice o que se planee genere conocimiento y habilidad, más que el conocimiento, que genere la habilidad de la escucha, de la lectura, porque muchas veces pasa que nos enfocamos solamente en la escritura de gramática, gramática, y nos olvidamos de que los chicos no entienden lo que están escuchando, no saben cómo hablarlo. Entonces es generar esos espacios ya en los grandecitos, en los chiquiticos también, pero ya es como en menor nivel o de forma diferente. En cambio, con los grandes tienen que salir con esas habilidades sí o sí, porque dentro de la universidad se les presentan oportunidades para utilizarlos. Y por lo menos en 11, en la planeación tenemos que tener siempre en cuenta lo de las pruebas saber, igual que en quinto y en esos cursos específicos. Entonces, dentro de nuestra planeación, tener en cuenta de que estos chicos también van a ser sometidos a una prueba de estado que van a ver las habilidades que ellos tienen con ese tema. Entonces también cómo promover eso dentro de nuestras planeaciones y no esperar que otra entidad lo haga por nosotros, sino nosotros mismos desde el aula promoverlo. Sí, de verdad que eso es un punto muy, muy importante. Y entre esos contenidos, por lo menos, tú nos mencionabas, ¿cierto? Porque nos preocupamos por la escritura, por la gramática, todo eso. Ahora, ¿tú qué contenidos piensas o hacia qué deberían estar orientados primero esos contenidos? ¿Qué es lo primordial? ¿Gramática, escritura, lectura o habla o escucha? ¿Cuál piensas tú que debe ser el principal o el más importante? Bueno, bueno, lo veo desde dos perspectivas. La primera perspectiva es, pues obviamente se te va a hacer difícil hablar si tú no sabes los principios que es la gramática. Obviamente la gramática es importante enseñarla porque si yo no sé cómo hacer una oración presente simple, ¿cómo la voy a decir? Entonces tenemos que sembrar primero esas semillitas para después que den fruto y bueno, ahí ya generaría otra habilidad. Pero por otro lado, si lo vemos ya desde la manera práctica de que los chicos estén ya enfrente de un extranjero, ellos no van a escribir sus cosas, ¿no? Como que espera un momento, déjeme cojo de la hoja y hago la oración y se la muestro, ¿verdad? No pasa así. Entonces, como ya viendo desde la vida práctica de lo que sucedería en la vida real utilizando el inglés, para mí lo más importante tiene que ser la escucha, el entender lo que la persona me está escribiendo, lo que la persona me está diciendo, me está preguntando, ¿verdad? Que es como el mayor problema que vemos, porque hay veces que sabemos el presente simple perfecto, pero cuando lo escuchamos de otra persona que es nativa, no entendemos que nos están hablando precisamente en presente simple, lo que creemos que estamos dominando. Entonces, para mí, lo más importante tiene que ser la escucha, porque de hecho pues el sentido de los idiomas es entender lo que otras personas están diciéndome y no es en mi idioma materno. Entonces, para mí debe ser la escucha porque incluso el habla de cierta forma se puede como matizar. Puede que yo esté entendiendo lo que me están escuchando, pero para yo comunicarme a esa persona puedo utilizar incluso señalar, hacer otras cosas. O sea, hay como otras maneras de utilizarlo. También es importante, pero como que hay otras formas de poderse comunicar aparte pues, de hablar. Y bueno, ya en el contexto de la vida real, lo más importante es entender, porque incluso te pueden estar pidiendo ayuda o te pueden estar diciendo algo que te puede salvar la vida y tú ni sabes ahí porque no entiendes lo que te están diciendo. Sí, así es, definitivamente. Nosotros a veces, bueno, nosotros como docentes de información nos preocupamos mucho porque las metodologías que tenemos que seguir cuando yo esté planeando mi clase, cuando yo esté añadiendo los contenidos, cuando esté haciendo mi material para la clase, ¿cierto? Pero, ¿cuándo piensas tú que la metodología de tu institución
o del lugar en el que tú estás debe hacerse a un lado para priorizar esas necesidades del estudiante? Bueno, el material que generalmente en todas las instituciones se maneja es el libro de inglés, ¿verdad? Todas las instituciones públicas o privadas siempre tienen un libro de inglés. Yo considero que es un material que en algunas ocasiones se tiene que poner al lado porque hay algunos libros que lastimosamente no tienen el contenido desarrollado de la forma apropiada. Además de que obviamente el estudiante que su forma de aprendizaje no es solamente escribir y hacer ejercicios en el libro, sino que es otras maneras, ciertas formas se llega a sentir limitado o un poco rezagado a diferencia a sus otros compañeros, porque su método de aprendizaje es totalmente diferente y eso también es válido. Y por eso es que es importante que como que sí, va ligado a eso que decía al principio, de que como innovar un poco más, de dejar aparte todo lo físico, e incluso utilizar metodologías como las TIC para poder mejorar y promover el conocimiento, porque a veces el libro llega a ser un poco extenuante, como una clase de una hora, ejercicio del libro, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. Y a la final se vuelve todo mecánico y en realidad no se promovió verdaderamente el conocimiento, sino que fue algo mecánico que ejecutó el estudiante. Entonces no se lleva 100% a cabo el logro que uno está esperando, ¿verdad? De que más que ser entender el por qué, también es hacerlo práctico y ver cómo eso le puede incluso servir dentro de su vida personal. Entonces, para mí el material que a veces se tiene que echar al lado de que sí es importante y a veces de verdad que es útil, o sea, tampoco voy a decir que no es útil, porque sí es útil y en muchas ocasiones nos sirve bastante y hasta nos alivia en las planeaciones. Bueno, ese día voy a hacer ejercicio en el libro y nos alivia incluso el planear. Pero sí, en algunos momentos se enfoca tanto uno en el libro que olvida pues lo que de verdad necesitamos incentivar en las otras habilidades que no sea el escrito, que sean otras habilidades que también formen al estudiante, no como solamente el que escribe, sino también que sea algo integral. Eso, con esta respuesta que nos estás dando, nos estás mencionando poco a poco esos elementos que son importantes o que debemos tener en cuenta para diseñar el material que vamos a usar en nuestras clases. Es los contenidos, las necesidades del estudiante, ¿cierto? Cuándo usar la metodología, cuándo no usarla, cuándo modificarla, ¿cierto? Porque es muy importante eso también. Entonces, ¿crees tú que en medio de tu clase o sí, de tu actividad como docente, es importante que tú realices investigación, observación, no sé, para de pronto, si tú nos quieres mencionar algunos problemas que tú notas o que tú consideras que son importantes y que por eso la investigación es bastante útil? ¿Te refieres a la investigación para enseñar o la investigación para el estudiante? Para enseñar. O sea, tú en tu práctica docente, ¿cómo crees que es importante la investigación y cómo generarías esa investigación en tu aula de clase? Ok, bueno, ya de la manera personal, como docente, investigación sí es importante, por lo menos hay temas que uno no domina 100%, entonces le toca hacer ese proceso de investigación sobre el tema, de que uno, incluso me he topado con situaciones en que yo conozco el tema, pero no sabía que se llamaba así el tema y que tenía una regla el tema y que eso en gramática tiene una manera de explicarse. Entonces, es la investigación, incluso la preclase, por decirlo así. En esa niñez no solamente es escribir, bueno, voy a explicar eso y listo, ¿no? Sino que hay un proceso antes de investigar el tema, de ver cómo se desglosa, de repasar, de incluso nosotros hacer ejercicios para recordar cuál es ese tema. Entonces, la investigación por ese lado. Por otro lado, creo que también, bueno, investigación también incluso en la manera de enseñar, o sea, constantemente la educación se está modernizando y está buscando nuevas maneras de enseñar. Entonces, incluso yo tampoco quedarme como atrás de que solamente voy a enseñar ahora a escribir, solamente voy a enseñar de tal forma, que es lo que estábamos hablando ahorita, de que solo hay una metodología y esa metodología se ha venido triplicando y multiplicando a través de los años,
pero yo también investigar y estar al tanto de cuáles son las nuevas metodologías de enseñanza, cuáles son los nuevos logros que están buscando para el año 2022 o año 2021, cuáles son esos logros que a nivel nacional en el área de inglés se deben alcanzar en grado noveno, décimo, undécimo. O sea, la investigación no es solamente de los temas, también es de mi forma de enseñar y de lo que también el Estado quiere que nosotros promovamos dentro del aula. Y investigación para mis estudiantes, pues lo que yo es muy difícil promover la investigación cuando es un idioma que tú no dominas, ¿verdad? Porque uno a veces mete como carreta, por decirlo así, de forma jocosa, en el español, en una exposición de sociales, de naturales, de español, de carreta en un idioma que no conoce o que no domina, ¿verdad? Del inglés. Entonces yo la investigación lo que la promuevo de cierta forma como un área de conocimiento, por ejemplo. Si yo voy a dar segundo condicional y voy a hablar de vocabulario acerca de posibilidades, de tecnología, de innovación, que son cosas que mucho hablamos cuando hablamos del futuro y de posibilidades, ¿verdad? Entonces, yo voy a generar investigación promoviendo una lectura que habla acerca de nuevas tecnologías o de algo nuevo que se haya creado, se las doy a mis estudiantes, ellos lo leen y ahora vamos a hacer un debate de esa lectura. Entonces ustedes van a tener que investigar algo positivo que salga de esa lectura, algo negativo que salga de esa lectura, de qué trata esa lectura, si es de un robot, cómo se hacen los robots, cómo es ese impacto de los robots, qué personas hablan de eso. Entonces es generar investigación poco a poco, porque tampoco es embutirlo al estudiante sabiendo que no lo domina mucho y como les decía, menos en un idioma que no domina. Entonces es guiarlos en el proceso, no dejarlos solos, porque si los dejamos solos vemos que al final del resultado salen con incoherencias en lo que dicen, incoherencias en lo que escriben, incoherencias en lo que buscaron. Entonces también ahí incluso está el rol del docente, de que no es solamente asignar una tarea porque sí y ya verá usted cómo lo resuelve, sino también nosotros acompañar en el paso a paso para que cuando llegue el resultado ya los chicos tengan como la experiencia y ya con esa experiencia inicial puedan hacerlo después de forma autónoma. Pero no podemos como que lanzar a los soldados sin armas, porque ahí no estaríamos generando conocimiento, estaríamos siendo unos dictadores del inglés, por decirlo así. Entonces, pues por ese lado veo la investigación y es algo que como docentes tenemos un reto, no solo los de inglés, sino todos los docentes de cualquier área tenemos un reto, porque Colombia en niveles de investigación, ya sea en el colegio o en la universidad o en cualquier otra área, no es muy influenciadora, no tiene muy buenos estándares ni porcentajes en investigación. Entonces, es algo que tenemos que promover, no va a ser algo de la noche a la mañana, pero que sí empecemos a trabajar dentro de eso como docentes de forma ya personal, pero también promover eso en nuestros estudiantes que a futuro también van a tener que utilizar esas herramientas ya en las carreras que utilicen y en el rol que hagan parte dentro de la sociedad. Eso que tú nos acabas de decir refleja un modelo bastante prometedor acerca de cómo nosotros podemos trasladar como esa promoción de la investigación de nuestra práctica al conocimiento, a lo que está adquiriendo el estudiante, ¿cierto? Y siento que esas son maneras efectivas realmente de que ellos se sientan motivados a aprender, no solamente porque tengo que aprender inglés, todos están aprendiendo inglés, no, sino que ellos sientan que entienden y que eso les está generando beneficios. Entonces, Natalia, ¿cómo piensas tú que podemos lograr nosotros que los estudiantes, o que qué formas, qué métodos o qué, no sé, trucos, no sé, consejos que tú nos puedas dar para que nosotros podamos tener a los estudiantes motivados, interesados, aprendiendo y que además ellos se proyecten ellos mismos con ese conocimiento que están adquiriendo? Bueno, me encanta esa pregunta. Creo que he esperado todo este tiempo para decir algo así. Bueno, creo que voy a dar 3 consejos. Creo que con 3 está bien. El primero es que lo primero tenemos que comenzar por nosotros mismos. Nosotros no podemos motivar a alguien si nosotros primero no estamos motivados. Entonces, por eso es que vemos muchos profesores que quieren que sus estudiantes sean motivados,
pero su forma de enseñar siempre es muy escasa o conformista. Entonces, primero tenemos que comenzar por nosotros, en que nosotros tengamos esa motivación, esa pasión por enseñar, tengamos esa determinación de que a veces no va a ser fácil porque nunca va a faltar el estudiante que no va a reconocer nuestro esfuerzo, pero es que es entender que nuestra labor como docente va más allá que una aprobación, es formar estudiantes, formar personas. Entonces tenemos que iniciar primero por nosotros, de que nuestra motivación, que de hecho me encantó que me hayas preguntado eso, por cuál era mi motivación, y es algo que todos nos tenemos que preguntar: ¿cuál es mi motivación para enseñar inglés, para enseñar matemáticas, para enseñar el área que estés haciendo? ¿Cuál es mi motivación? Y si no tengo motivación, encontrar esa motivación, porque es horrible y es lo que nos ha pasado como estudiantes, que nos hemos encontrado en el colegio, en la universidad, con profesores con que no nos sentíamos a gusto, con profesores con que nunca aprendimos nada, que incluso ganábamos el examen por ganarlo, pero en la verdad hasta el día de hoy yo no recuerdo qué fue lo que me enseñó. Entonces es nosotros como docentes empezar a formar esa motivación para con nuestra labor y esa pasión de que primero nazca de nosotros, y eso impacta la vida de los estudiantes. Si uno primero tiene esa actitud y uno primero tiene esa motivación, irrefutablemente eso impacta a los estudiantes ven eso, los estudiantes ven si a ti te gusta enseñar, los estudiantes ven si tú lo haces porque te toca, los estudiantes ven cada parte de eso. Entonces es nosotros desde nuestro ejemplo poder motivarlos a ellos, porque la actitud hace muchas diferencias. Lo segundo, para motivar a estudiantes es tenerlos en cuenta. Algo que los estudiantes, bueno, yo estoy hablando desde mi rol de estudiante y también como rol de profesora, que eso creo que es algo, una bendición poder tener las dos perspectivas, ¿verdad? Porque nos hace de alguna otra forma entender mucho más a nuestros estudiantes. Entonces, el segundo tip es tenerlos en cuenta, porque sucede que a veces como que asignamos las actividades, asignamos los ejercicios, hacemos la clase, pero no sabemos nuestros estudiantes qué quieren hacer. Y ellos quieren ser tenidos en cuenta, de preguntarles: bueno, chicos, vamos a estar en este tema, ¿qué otras actividades les gustaría ver en la clase? ¿Cómo les está pareciendo la clase? ¿Cómo creen que yo les enseño? ¿Les enseño bien? ¿Les enseño mal? ¿Qué les gustaría ver más? ¿Qué herramientas les gustaría que hiciéramos? ¿Qué actividad les gustaría que hiciéramos? Y ellos están esperando que nosotros preguntemos para ellos hablar, porque yo he hecho ese ejercicio en clase, cada periodo yo hago ese ejercicio en clase, y yo les pregunto: chicos, de verdad, sinceramente, pues obviamente con comunicación asertiva, pero sinceramente, ¿cómo les parecen las clases? ¿Les explico bien? ¿Cómo creen que es mi explicación? ¿Es clara? ¿Es confusa? ¿Cómo consideran las actividades? ¿Creen que son útiles? Porque hay estudiantes que creen que algunas actividades no sirven para nada, e incluso es así, a veces asignamos tareas que al final ellos no aprendieron nada, sino que le hicieron por hacer, por una nota, pero en realidad nunca aprendieron nada de esa actividad, y eso nos ayuda incluso a nosotros como docentes de ver nuestras metodologías. Si ellos no están aprendiendo por este tipo de actividad, entonces tengo que cambiarla para que puedan aprenderla. Entonces, esa retroalimentación no solo va a beneficiar al estudiante de hacerse, de sentirse en cuenta, sino que también nos ayuda a nosotros como docentes a ver nuestra metodología y cambiar y hacer ajustes a lo que tenemos que hacer ajustes. Entonces, tenerlos en cuenta para actividades, para tampoco como hacer todo lo que ellos digan, porque sabemos de que hay ciertos conocimientos que solo, pues, de que nosotros sabemos que se tienen que ejecutar, pero que ellos también se sientan tenidos en cuenta de no, profe, hagamos un quiz, hagamos un concurso, hagamos un debate, hablemos más en clase. Entonces, eso nos ayuda incluso a nosotros a mejorar nuestra enseñanza, y que los chicos se sientan tenidos en cuenta, se sientan importantes, de que no es, como les decía, no es como una dictadura de profesor, de que yo enseño esto, tú lo haces y ya, sino que yo te lo enseño, te ayudo en el proceso y tú me cuentas cómo te fue. Y ahí estoy yo en cada paso acompañándote, que esa es la labor que debería tener un docente: o sea, acompañar en el proceso, no dar tareas y dejarnos solos, porque eso no es enseñar. Y por último, el último tip que pienso para la innovación, la innovación no, para motivar a nuestros estudiantes, es la innovación. Entonces, como les decía, los métodos de estudio
y de aprendizaje últimamente están cambiando bastante. Así como la sociedad cambia, así también los métodos cambian, porque los adolescentes cambian, los niños cambian, etcétera. Entonces, es necesario que dentro de nuestras clases seamos más innovadores, que, que busquemos diferentes formas, diferentes maneras de enseñar ese contenido, que no sea algo mecánico ni robótico, sino que pueda ser algo interactivo. Yo siempre he creído que el inglés no es difícil, sino que la gente se mete esa mentira en la cabeza y es aún más difícil de aprender. Pero el inglés no es difícil y mucho menos es difícil de enseñar y tampoco es difícil de aprender. Y creo que a todo el mundo se divierte mucho jugando. Entonces, la innovación para mí, el jugar en clases no es solamente para primaria o preescolar, incluso en los grados altos, incluso en universidad podemos utilizar esas metodologías, porque cuando uno está divirtiéndose, cuando uno se siente feliz, cuando uno se siente a gusto, cuando se siente incluido, aprende de mejor forma, aprende de manera óptima. Entonces, hay contenidos en que a veces tiene que ser un taller, una actividad, una tarea, pero hay otros contenidos que nos permiten a nosotros hacer actividades interactivas, en quizzes, una competencia, hacer un alfabeto, hacer una manualidad. Yo, aunque no crean, en inglés yo uso manualidades, y incluso hubo un estudiante que me decía, profe, ¿esto es una clase de inglés o una clase artística? Pero ¿por qué no las dos? Porque incluso en eso nos pueden ayudar, esas nuevas maneras nos pueden ayudar a nosotros a ser innovadores. A veces la innovación no tiene que ser obligatoriamente tecnología, pueden ser este otro tipo de actividades en clase que nunca antes se habían visto en el inglés. Yo en el formato que recuerdo cuando me enseñaban inglés en el colegio, siempre fueron tareas, fueron talleres, actividades en clase, pero nunca hice una manualidad, nunca hice una canción, nunca hice un video, nunca jugué una sopa de letras, nunca tuve sellos en mi cuaderno. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta y hacer de nuestra hora de clase, nuestras 2 horas de clase, algo innovador, y que de forma práctica los chicos aprendan, se diviertan y apliquen lo que están aprendiendo. Esa es como es la formulita. Entiendan lo que estamos enseñándoles, que se diviertan haciéndolo, que no lo vean algo aburrido o tenuoso, sino que sea algo que se diviertan aprendiendo el inglés, que podamos hacer actividades y buscarnos la manera de que ellos se puedan divertir aprendiendo el inglés y aplicarlo de forma práctica. Entonces ya después de que ellos entienden el tema y lo entendieron porque se divirtieron haciéndolo, ahora que lo apliquen y que en esa aplicación haya una retroalimentación después del docente, como que bueno, y no solamente nosotros como que esto estuvo mal, esto estuvo bien y ya, sino como decirles, bueno, esto está mal, esta respuesta está mal. ¿Quién me puede decir por qué esta respuesta está mal? O sea, no darles nosotros las ideas, porque así tampoco estaremos generando conocimiento. Entonces, que ellos puedan generar conocimiento para atar cabos. No, esa oración está mal porque eso no es verbo to be, o esa oración está mal porque no tiene la negación, etcétera. Entonces, generar ese conocimiento en nuestros estudiantes, no darles todo en bandeja de plata, porque tampoco estaríamos haciendo nada. Entonces, tenemos que darles las herramientas, pero que ellos lo utilicen. Proporcionamos nosotros las herramientas, pero que ellos utilicen esas herramientas y que ellos puedan producir ese conocimiento por sí solos. Entonces, eso también es una habilidad que viene ya como docente, ¿verdad? Que eso es algo que tenemos como que buscar, no solamente, como decíamos, no es solamente el currículo, no es solamente el currículo, también es generar esas habilidades. En el aula nosotros no solamente enseñamos algo, también que promovemos habilidades dentro de la persona. Aparte de los valores y los principios, también las habilidades son importantes, por lo menos en el inglés las que mencionábamos, las 5 que mencionábamos, pero en matemáticas la lógica, ¿verdad? O en naturales otros tipos de habilidades que todo el mundo debe tener, que de verdad que son fundamentales para la vida diaria, ¿verdad? Entonces, esos son como los tips que les puedo compartir. Muchas gracias, Natalia. De verdad que viste en el clavo con la innovación, de verdad, porque siempre pensamos, ¿no? Ya no quiero ver ese modelo de antes, ya no quiero que mis estudiantes sufran con lo que yo sufrí, con lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino ya vamos a cambiar. Y
Y creo que por eso es importante que estos espacios se den y que nosotros, los docentes en formación, reconozcamos que no es solamente un proceso mecánico, que todo es planeación, todo es reglas, hay que seguirlo al pie de la letra, sino que precisamente ahí también nosotros a veces confundimos o nos vamos como a los extremos, ¿no? O somos muy estrictos o somos muy flojos a veces. Y la idea es que nosotros reflexionemos para que no nos vayamos a ninguno de los dos, sino que esas dos cosas se tomen de la mano. Y creo que eso es lo que nosotros queremos reflexionar, lo que queremos pensar, lo que queremos, no sé, motivar a través del reconocimiento de la didáctica como una ciencia, porque entre sus elementos ella concibe que el proceso educativo parte, pues partiendo, en el caso de la didáctica, como ella lo estudia, parte de una institución que es educativa y que es docente, o sea, que está liderada por personas que tienen intenciones, por personas que tienen motivaciones, por personas que pueden aportar algo para aquellos que van a ser los profesionales de mañana, incluso los de hoy. Entonces, innovar siempre, siempre va a ser muy importante para que realmente podamos formar a chicos que vivan para hoy y que también formen para mañana, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, de que la didáctica se preocupa tanto por esa labor social que tiene el docente, que tiene la institución educativa, ¿cómo podrías tú desde tu asignatura hacer conciencia de las problemáticas sociales que hay en tu entorno o en el entorno de los estudiantes? Porque cada uno de ellos también tiene un entorno familiar, tiene un entorno, ¿cierto? Escolar, que ellos viven aparte del docente, entre sus compañeros y todo eso, para aportar a una solución a esas problemáticas. ¿Cómo podrías tú aportar desde la asignatura? Bueno, yo a veces pienso que la materia del inglés es solamente una excusa para formar a una persona, ¿verdad? Entonces, desde mi área de inglés, incluso formando, eh, primero pues lo básico, ¿verdad? Enseñarles a leer, enseñarles a escuchar, a hablar, pero después de que esas habilidades ya fueron cultivadas dentro del estudiante, generar esos espacios o esas oportunidades para hablar de esos temas que los afectan a ellos fuera del aula de clase, fuera del colegio. Entonces, por lo menos, si ahora lo que estamos viendo en Colombia, yo puedo generar desde mi área de inglés un debate hablando del tema o un foro hablando del tema, pero que el foro sea enteramente en inglés. O hacer un ensayo donde los chicos puedan poner su punto de vista con respecto a la situación que está pasando el país, pero que sea en inglés. Entonces el inglés se volvería como una excusa para hablar de esos temas que afectan también la vida de nuestros estudiantes. Y puede que no sean estos como lo que están pasando ahora, pero incluso lo que pasan ellos personalmente. Entonces, el bullying, la violencia, generar actividades que utilicen el inglés como excusa, pero que al final estén ayudando al estudiante sí, a dar su opinión, a generar opinión, a incluso expresarse él mismo. Entonces, a veces me gusta esa pregunta porque a veces como que nos enfocamos tanto en la materia, pero nos olvidamos lo que tú decías de que ellos tienen una vida fuera del colegio y que hay muchas cosas que suceden fuera del colegio y que como nosotros formadores no podemos hacernos ciegos a esas cosas que suceden y de una u otra forma abrir el espacio para eso. Entonces, incluso el que enseña matemáticas, hablar de motivos financieros, el que enseña naturales, hablar de la contaminación que está pasando. O sea, entonces de verdad, o sea, tenemos la oportunidad de hacerlo y nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ser tenemos que ser sabios en cómo nosotros vamos a ligar lo que nosotros enseñamos con lo que está sucediendo o lo que está impactando en la vida de nuestros estudiantes. Entonces, eso es creatividad y sabiduría que nos toca a nosotros tener para hacer eso. Entonces, una de esas estrategias es las que les comentaba si yo puedo hacer un ensayo donde hablen del tema, un debate en que puedan dar su opinión, pero el inglés sería la excusa para que ellos hablen de eso.
y tendrían su nota y tendrían pues todo como el logro y que hablaron en inglés y eso, pero a la final estoy formando, porque estoy generando espacios donde ellos puedan opinar y puedan dar su idea y puedan incluso identificar eso, de que la formación no solamente se limita a los conocimientos, sino también a la vida, que ellos puedan percibir eso dentro del aula. Excelente, excelente. Y ahora, tú lo acabas de mencionar, ¿cierto? Las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, como que todo se junta en muchas ocasiones, ¿cierto? El COVID, ah, las emergencias sanitarias, hospitalarias que están habiendo en muchos lugares, problemas de orden público. Y ciertamente nosotros como docentes debemos preocuparnos por esas problemáticas y por qué aportes podemos hacer, pero también debemos buscar oportunidades de mejora para la educación en medio de los tiempos, porque siempre hay un lado bueno y el lado malo lo notamos muchas veces más, pero siempre hay un lado bueno. ¿Cuáles piensas tú o cuál piensas tú que es la oportunidad de mejora que tiene la enseñanza del inglés en nuestro país en estos tiempos? Bueno, yo creo que una de las oportunidades que se le ha brindado al inglés debido a lo que está sucediendo en Colombia, lo positivo, es que como se nos obligó, por decirlo así, a irnos a la parte virtual, eso nos ayudó a tener herramientas para optimizar el aprendizaje, cosas que no hubiésemos hecho en las clases presenciales. Si no hubiese sucedido esto de la virtualidad, muchos docentes estuviéramos en la misma situación de las tareas, de las clases, e incluso no nos hemos visto incentivados a innovar nuestras formas de dar las clases o hubiésemos utilizado las mismas estrategias de siempre, año tras año, año tras año. Entonces creo que una ventaja que nos trajo esta virtualidad fue que nos ayudó a ser innovadores y de verdad que explotó la educación en innovación porque no solamente en las aplicaciones que hay, sino que empezaron a hacer videos, tutorial de cómo hacer un formulario, tutorial de cómo hacer una clase interactiva, tutorial de cómo hacer esto. Entonces, no solamente nos brindó las herramientas, sino también el mismo medio nos dio como la instrucción de cómo manejar estas cosas. Entonces creo que eso es algo positivo de ver de lo que está sucediendo ahora mismo, de que incluso los veteranos, por decirlo así, los profes que son veteranos, que tal vez no estaban muy familiarizados con la tecnología, tuvieron esa habilidad y incluso podría decir bueno, no todos, lastimosamente no todos los profes son así, pero la mayoría tuvo ese deseo de cambiar y de adaptarse a lo que estaba sucediendo y muchos profesores veteranitos pasaron de clases magistrales súper aburridas a clases incluso interactivas en Zoom y en otras aplicaciones. Entonces, creo que es algo muy positivo de ver, ¿no? Bueno, no solamente para los que ya tienen campo en esto, sino también para cualquier docente. De verdad que esto fue algo que nos obligó, porque si no hubiese sucedido esto, siempre cada año el Ministerio de Educación nos dice hay que ser innovadores, hay que utilizar las TIC, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero en realidad el docente no lo hace, en realidad lo hace por un corto periodo de tiempo o incluso lo hace por una sola vez y no lo vuelve a hacer más. Entonces esto nos ayudó a mantener ese ritmo de utilizar toda esta innovación dentro de nuestras clases, dentro de nuestra metodología, dentro de nuestras planeaciones. Y eso por un lado. Y lo segundo, pues ya de la parte integral o desde la parte ya personal de cada persona, es ver de que no solamente en la forma de enseñar y aprender, sino también que nos ha permitido todas estas situaciones hablar de estos temas, por lo menos lo que está sucediendo ahora en Colombia, la violencia, a veces uno no sabe cómo hablar de esos temas en el aula, tal vez no solo en inglés, en otras materias uno sabe cómo hablar de violencia, de paro nacional, de reformas, y son palabras que muy pocas veces se hablan en el aula o en sociales se dan solamente como la teoría, que es una reforma, pero incluso en estos contextos vemos de qué tratan y son esos espacios que deberíamos promover también en nuestras instituciones de hablar de estos temas que afectan a nuestros estudiantes también y que ya sea
la materia que sea, podamos abrir un espacio para que ellos puedan ser formados, no solo en el conocimiento, sino también en su forma de ser, de cuál va a ser su opinión acerca de esto. Por lo menos lo que está sucediendo ahora con lo del paro y la violencia, yo dentro de mis clases de inglés, yo abrí un espacio para conocer cómo están mis estudiantes en su salud mental, porque muchos están siendo afectados por depresión, ansiedad, miedo, tristeza, y no podemos hacernos ciegos de que, bueno, hoy vamos a dar el verbo to be y listo, todo el mundo se desconecta de Zoom. No, tenemos que también saber de que mientras que estamos en la clase, muchos pueden estar pensando que tienen miedo, de que no saben qué hacer, de que pueden estar incluso temiendo lo que vayan a hacer mañana y no prestan atención en clase porque están en esos pensamientos. Entonces también es preocuparnos con eso y eso afecta incluso nuestras clases y la forma en que ellos aprenden. Entonces, también que por lo menos con lo que esté sucediendo, nos da la oportunidad como profesores de enseñar lo que verdaderamente significa la ciudadanía, lo que significa marchar, lo que significa la paz. Entonces nos ha dado la oportunidad para hablar de esos temas de lo que verdaderamente significa ser un ciudadano, lo que es la corrupción, que tal vez en otras situaciones nunca no hubiésemos tocado el tema, pero que sucedan esto nos da la oportunidad de hacerlo y de guiar, de formar a los estudiantes cuál es la forma correcta. Porque si no se hablan de esas cosas, obviamente nadie va a saber cuál es la forma correcta o la forma incorrecta y vemos tantas formas incorrectas de hacer las cosas. Entonces, eso nos da una oportunidad como formadores de vida, de formar vidas. Sí, de verdad. De verdad que ahorita tenemos tantas herramientas, tantas posibilidades y es el momento y es la hora para que nosotros decidamos si queremos quedarnos atrás en las mismas cosas, lo de siempre, o avanzar también y hacerlo para bien, hacerlo para no solamente el bien de nosotros como formadores, sino para el bien de nuestra sociedad, el bien de nuestros alumnos como personas, como seres, así como tú nos lo has dicho. Y yo creo que muchos docentes hoy se han encontrado en este mundo de posibilidades también un mundo de colaboración, porque el tener acceso a Internet es tener acceso también a ideas, a muchos otros docentes con experiencia que se han animado a subir materiales, a subir ideas, contenidos para clase y que de verdad a uno le ayudan muchísimo, muchísimo a momentos de, no solamente nosotros en formación haciendo proyectos y trabajos y tareas, sino también a momentos de enseñar y de motivar a otros a aprender. Y así como colaboradores que somos en esta labor tan hermosa del docente, ¿cierto? Por último, agradeciendo mucho de verdad tu participación en este espacio, ¿qué nos dirías a nosotros, los docentes en formación? Unas palabras para nosotros, ¿cuáles serían tus palabras? Bueno, palabras que les diría, yo no soy formadora o soy docente de título, yo no soy normalista y tampoco tengo el título de docente de inglés. Fue algo que me tocó aprender sin la oportunidad que ustedes tienen de dar clases, de tener experiencias, de tomar todo este conocimiento que le dan sus profesores, ¿verdad? Yo no tuve esa oportunidad que son importantes dentro de la educación, sino que me tocó aprenderlo por la manera práctica. Entonces, mis palabras para ustedes es que aprovechen eso, que aprovechen cada conocimiento que les dan los profes, pero que no dependan 100% de él, como así, de que a veces nos dependemos 100% de la teoría, de que la teoría esta dice que hay que hacer esto, entonces yo voy a hacer esto en las clases. Y sí es importante tener ese conocimiento duro, por decirlo así, esa habilidad dura, es importante tener esas habilidades duras de conocimiento de teorías y todo eso, pero no es lo fundamental porque una teoría no te va a decir cómo un estudiante aprende y cómo se divierte y cómo alcanza ese logro. Entonces, mi mensaje para ustedes es que puedan tener la oportunidad de descubrir cuál es esa motivación que los anima a aprender inglés, que no solamente sea el hecho de aprender inglés ustedes, sino que ustedes puedan sembrar en otros ese conocimiento de una manera
que les cambie la vida, que les cambie la vida a esos chicos, que ustedes puedan ser ese medio en que ellos derriben mentiras de que no saben inglés, de que no pueden, y que ustedes sean aquellos portadores de esperanza, portadores de formación, de que ustedes se preocupen, más allá de preocuparse por un currículo o por un tema, preocúpense también por sus estudiantes, que es un mundo que apenas se está descubriendo, ya sea que sea un niño o un adolescente, son personas en formación, y ellos ven en ustedes un ejemplo, entonces seamos ejemplo para ellos, demos siempre la mejor actitud, que ellos puedan ver en nosotros aquel estudiante, aquel profesor que ellos quisieran ser. Así como nosotros vemos de aquellos profesores que nos dieron clase, personas que no queremos ser, que al contrario, ellos vean en nosotros aquel profesor o aquel persona que ellos quisieran ser. ¿Listo? Entonces, pues mi mensaje es ese, son como varios puntos, que no dependan 100% del conocimiento, que también se den la oportunidad de conocer a sus estudiantes, porque cada estudiante nos enseña una forma especial, que mientras que nosotros les enseñamos el verbo to be, ellos nos enseñan cómo ser una persona, cómo ser pacientes, cómo ser amorosos, cómo ser prácticos, cómo enseñar, tengan un corazón enseñable, no solamente ahora que están en formación en una universidad, sino cuando estén ya en el campo laboral, tengan un corazón enseñable para sus directores, para sus autoridades, que al fin y al cabo tienen un poco más de experiencia de ustedes, y siempre pues esperemos que nos quieran apoyar y nos quieran formar, ¿verdad? Y también tengan un corazón enseñable para con sus estudiantes, porque incluso nuestros estudiantes nos ayudan a ser mejores profes, de que la metodología que no nos está sirviendo, los estudiantes nos dicen, profe, eso no nos está enseñando, vamos a cambiar la metodología, y así también somos mejores profesores. Entonces, y que tengan una buena actitud. De verdad que si ustedes eligieron esta carrera o eligieron esta formación, háganlo con pasión, háganlo con amor, porque no que en este mundo no necesitamos más profesores que trabajen por dinero. En este mundo no necesitamos profesores que trabajen por hacer algo y tener algo por de qué vivir. Necesitamos profesores que amen su trabajo, que se apasionen por cambiar vidas y que siempre estén en esa actitud para hacer la diferencia en el mundo, porque si nosotros no lo somos, nadie lo va a hacer. No esperemos que otro profesor sea innovador, sino que nosotros seamos los innovadores. No esperemos que otro profesor sea un profesor con buena actitud, sino que nosotros seamos los de buena actitud. Entonces, hagamos el cambio. Así como para finalizar, les doy la frase que Mahatma Gandhi alguna vez dijo, que si quieres ver el cambio en el mundo, sé tú ese cambio. Entonces, quédense con esa frasecita. No es mía, pero es algo muy, muy cierto. Sí, así es. Muchas gracias, Natalia, de verdad, por tu participación, por de verdad tu disposición para colaborarnos en esta reflexión y para enriquecernos a nosotros, porque de verdad que todo lo que estoy segura de que todo lo que tú nos has dicho nos ha enriquecido bastante. De verdad que muchas bendiciones, que estés muy bien y que sigas teniendo ese espíritu de formadora, ese espíritu apasionado por la enseñanza. Ay, no, yo muy agradecida con ustedes por esta oportunidad y me encantó esta actividad. De verdad que son preguntas que muy pocas veces se hacen a docentes o nosotros mismos nos preguntamos, entonces me gustó mucho esta experiencia y no que la repitan, ya sea un foro o lo que sea, ahí está súper excelente esta idea para que promueva